Si amas, conoces a Dios. Eso es bien importante, hermanos, porque hay gente que dice que ama, pero en realidad no conocen a Dios. Son como gomas infladas. ¿Cuántos ven las gomas que cuando se pinchan, las gomas de los carros, cuando se pinchan o se les mete un clavo, ustedes rápido oyen y cuando sienten ya la goma está abajo? O un globito que tienen está tan bonito, tan lleno y adorna y da alegría, pero cuando tú lo pinchas y ya no queda nada, solo queda un pedacito de material en tu mano. Así son las personas que no tienen a Dios, porque si nosotros no tenemos a Dios, no podemos decir que amamos a otros. No podemos decir que conocemos el amar a otros, ni siquiera amarnos a nosotros mismos. Entonces es importante reconocer que si tenemos a Dios, tenemos amor. Y que si tenemos a Dios, vamos a amar a los otros y nos vamos a amar a nosotros mismos. Aquí tenemos que entender algo. Para nosotros poder entender la Biblia, hermanos, necesitamos pedirle sabiduría a Dios. Pero la sabiduría que para poder entender la Biblia no es una sabiduría intelectual, es una sabiduría del cielo, hermanos. Y eso solamente puede venir a nuestro corazón y a nuestra vida si nosotros oramos, leemos la Biblia, tenemos una relación con el Señor y nos metemos con el Señor diariamente. Esto es un proceso, es algo que tiene que cambiar en nosotros. Cuando nosotros somos cristianos y recibimos al Señor, es una transformación que estamos recibiendo. Si tú ves que tú no cambias, que tú sigues peleando con la gente, que sigues teniendo mal carácter, que sigues de la forma como tú estabas antes de decir que eres cristiano, es porque realmente tú nunca te convertiste, porque tú realmente nunca has sido cristiano. Y eso es importante reconocerlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a reconocer? Cuando nosotros le pedimos al Señor que nos dé sabiduría a través de la palabra de Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que hay dos cosas, hermanos. Que hay un príncipe de este siglo, ¿verdad? Y no solamente que prevalecen gobernadores físicos, como vemos los presidentes de los países, sino que hay gobernadores espirituales, hermanos. Son cosas que no vemos, pero existen. Y es por eso que nosotros los cristianos no tenemos que andar como tontos así, viendo a ver qué. Fíjate, a mí me da mucha tristeza ver como gente que es cristiana, que se dice que es cristiana, porque a veces puede ser como un globito, como el ejemplo que les di. Que parecen un globito lleno, pero en realidad no tienen nada adentro, es puro aire. Y me da tristeza ver gente cristiana que muchas veces se dice ser cristiana y andan peleando en la calle, discutiendo con la gente. Andan no solamente con la gente de la calle, sino con la gente de los trabajos. El otro día yo fui con mi hija a una tienda y entonces ella venía distraída texteando a la par mía. Y entonces yo me metí al parqueo y ya estaba poniendo mi pidevías para entrar a parquearme. Y la otra persona ya estaba saliendo. Pues aparece desde allá de la esquina, hermanos, aparece una señora con un carro y venía a toda velocidad. Yo ya tenía ratos de estar esperando ese parqueo. Y fíjense que venía de allá y se me pone enfrente de mi carro, pero así cruzada. Mi carro estaba así. Y ella se me pone enfrente de mi carro. Y yo dije, ¿qué va a hacer esta señora? Entonces mi hija volteó a ver y dice, mami, ¿por qué no te mueves? Y yo le digo, no, estoy esperando a ver qué va a hacer la señora, porque nosotros somos no caballeros, sino, ¿verdad? Somos hijas de Dios. Y me dice, ¿qué está haciendo esa señora, mami? Y entonces la señora se parqueó así enfrente de mí y me empieza a decir que si yo no miro, que ella se va a meter ahí. Y yo solo le hacía nada más. Y entonces después, a veces parecemos que somos
tontos y que otra gente abusa de nosotros. Pero en realidad el amor es paciente, es benigno, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y a veces no es que seamos tontos, sino que tenemos a Dios adentro de nosotros. Y entonces vino la señora y el otro salió, que no podía ni salir, el que tenía que salir, salió, y ella hizo un montón de maniobras y se metió al parqueo. Y cuando se metió al parqueo, hermanos, nosotros solo nos quedamos así, y el que estaba a la par de ella salió, y ella no había ni terminado de salir y nosotros ya estábamos entrando al otro parqueo. Y todavía sale del parqueo a la par de nosotros y dice, que tienen que hacer caso, no tienen en mente. Y nos empezó a regañar, que no teníamos mente, y entonces digo yo, solo le dijimos, sí, gracias señora, no se preocupe, gracias. Entonces te das cuenta cómo la gente anda allá afuera, cómo la gente anda como portándose como animales. Porque eso es lo único que podemos decir. Como la gente natural, la gente que no tiene a Dios se comporta de una forma irrazonable, que no tiene sentido lo que hacen. Entonces, pero nosotros que tenemos a Dios, ¿será que nos vamos a comportar igual? ¿Será que nosotros vamos a dar ese tan mal testimonio allá afuera, hermanos? Entonces, si nosotros somos cristianos, tenemos que entender la Biblia a cabalidad, porque si tú eres cristiano vas a entender la Biblia con la sabiduría del cielo, no con una sabiduría humana, hermanos. Podemos estudiar en cualquier universidad, en Harvard o cualquier universidad famosa podemos estudiar. Pero esto, hermanos, esta sabiduría no se consigue en las universidades. Podemos ser científicos de la NASA, podemos ser lo que sea, pero si no tenemos amor, nada somos. Si no tenemos amor, no conocemos a Dios. Si no tenemos la sabiduría que viene del cielo, no conocemos a Dios. Y cuando conocemos la Biblia, su palabra, entendemos que hay mundos espirituales de maldad. Hay mundos en los cuales un hijo de Dios tiene que batallar. Y yo últimamente he estado trayendo prédicas acerca de batallas, que tenían batallas, que ganaron batallas, que Dios les dio la victoria. ¿Cuántos se recuerdan de todas las prédicas que hemos traído acerca de pelear, de luchar, de creer, de tener fe? Pero hay batallas espirituales de maldad, hermanos, que tenemos que pelear y que tenemos que luchar. Y no va a ser con esos cristianitos washi que se mantienen viendo en la televisión programas mundanos. Porque, como decía mi esposo, a nosotros no nos gusta andar visitando a la gente para andar viendo qué es lo que miran en la televisión, o cómo se visten, o qué es lo que comen, o qué es lo que toman. No, es Dios. Uno predica la palabra y es Dios el que transforma a las personas. Es Dios el que le da la sabiduría, no intelectual, sino sabiduría que viene del cielo. Entonces hay un mundo físico y un mundo espiritual, y eso lo tenemos que entender bien. Qué bonito leer Primera de Corintios 3, hermanos. Ese es mi capítulo preferido. El amor es sufrido, es paciente. Qué lindo todo eso. Pero, hermanos, si no entendemos el mundo espiritual, no vamos a entender realmente lo que dice este capítulo. El mundo espiritual solo lo entiende una sabiduría del cielo que viene de Dios. Solamente lo entienden los que tienen a Dios. Pero el mundo físico lo entienden los intelectuales. El mundo espiritual entendemos algunas cosas y otras son reveladas por el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Yo, por ejemplo, le digo, Señor, yo en mi sabiduría, yo entiendo este capítulo que tú me dices. Por ejemplo, si lees el primer versículo del 13, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe.
Entonces yo entiendo ahí, que yo tengo que tener amor, porque sin amor yo no soy nada. Pero sabes que cuando tú le pides la revelación al Señor y le dices, Señor, revélame qué más hay en este versículo. ¿Y sabes qué más hay? Hay un corazón lleno de amor. El versículo número 1, Dios nos revela que se está relacionando a un corazón lleno de amor. Que si no tenemos amor en nuestro corazón, somos como ruido nada más. ¿Cuántos son como ruido? Nadie. Esperamos que nadie sea como ruido aquí. Te amo, te quiero, ay, cómo te quiero, cómo te quiero. Pero a la hora de la hora, hermanos, a la hora de la hora, tú le dices, mira, tú eres un hijo de tanta, tú eres aquí, tú eres allá, cuando no hacen lo que tú quieres que hagan. Tú amas cuando la gente hace lo que tú quieres que ellos hagan. Pero cuando la gente no hace lo que tú quieres que ellos hagan, entonces tú les dices, mira, zero, no te quiero para nada. Tú no significas nada en mi vida. Hermanos, no podemos ser manipuladores. No podemos manipular a alguien diciéndole te voy a amar si solo haces lo que yo digo que tú hagas. Entonces el versículo número 1 nosotros lo podemos entender a nuestra manera. Pero en realidad tiene una revelación más profunda, hermanos. Porque mira, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, que yo esté metido con Dios, hablando lenguas, hablando con el Señor. Pero dice, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cuántos han visto gente que está en las iglesias levantando las manos, haciendo ruido, hablando lenguas? Pero cuando salen de aquí, alguien se les mete al parqueo y les mete en el carro y le mete en la velocidad. Porque somos solamente ruido y no somos un corazón lleno de Dios, hermanos. Necesitamos ser llenos de Dios. Pero regresemos al capítulo 12, donde yo les dije que íbamos a estar, porque íbamos a ver los dones primero. Y quiero que entiendas algo aquí. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, hermanos. Y hay gente, las iglesias están llenas de gente con dones, hermanos, pero vacías de gente que ama. Llena las iglesias de gente con dones de cantar, dones de tocar, dones de lenguas, dones de predicar, dones de cualquier cosa, pero gente que no ama y gente que no tiene a Dios, hermanos. Es triste que alguien te diga voy a orar por ti y después se le olvida y no ora. Eso es triste, hermanos. Porque la gente confía en nosotros, que vamos a estarle pidiendo a Dios por su necesidad. Cuando yo tenía la necesidad que la iglesia clamara por mi esposo, yo les pedía, hermanos, y nosotros les decíamos, oren por nosotros. Pero éramos nosotras las que estábamos pasando un sufrimiento terrible, hermanos. Pero estábamos confiando en que cuando nosotros les pedíamos a nuestros hermanos que oraran, ellos iban a orar. Unos oraban con todo su corazón, con toda su alma. Pero a lo mejor algunos que no tenían al Señor solo nos decían, yo estoy orando, pero se les olvidaba y se les pasaba. Hermanos, tenemos que poner atención en la necesidad de las otras personas. Hay veces que tenemos que olvidarnos a nosotros mismos. Tenemos que olvidar nuestro sufrimiento, nuestra enfermedad, para poder amar a otros, hermanos, y poder darnos para otros. Sabes que el Señor no está físicamente en esta tierra, pero nos ha dejado a nosotros, los cristianos, poder ser luz para otros, poder ser aliento para otros.
Yo quiero decirte que hay unos que tienen muchos dones de cantar esto y el otro, pero no hay como aquellos que tienen el fruto del amor. Yo me he dado cuenta ahora en el transcurso de todo mi sufrimiento, de todos los meses de poder estar sufriendo por no tener a mi esposo, la pérdida, pero también al mismo tiempo la alegría de saber dónde está. Pero han habido gentes, hermanos, que me ponen un corazón o me ponen un versículo y yo me doy cuenta ahí del fruto. Me doy cuenta que me aman cuando yo más lo necesito. Y hay veces que solamente lo hacemos cuando hemos pasado una necesidad como la que está pasando la persona. Yo quiero dar gracias a Dios por la pastora Edén de aquí de Miami. Ella perdió a su esposo hace como 30 años o más, no sé. Pero ella todos los días, hermano, al igual que hermanas de aquí de la iglesia, me escriben y me ponen un texto y me ponen un versículo. Pero ella todos los días me manda palabra de Dios. Y hermana, ya voy a cumplir 7 meses de haber perdido a mi esposo. Y no hay día de Dios que la pastora no me mande una palabra de Dios, porque ella perdió a su esposo. Ella sabe por lo que yo estoy pasando y mis hijas, y lo que están pasando mis hijas también. Entonces, imagínate, hay cosas que nosotros decimos, wow, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó? Pero Dios está usando a la hermana porque a ella le pasó y ella está siendo de bendición en mi vida. Y hay cosas que tú en el momento no lo entiendes, pero cuando tú te dejas usar por el Señor y dejas que ese fruto del Espíritu Santo salga de ti para darle a otro, ahí es donde realmente tú te puedes estar seguro de que tú conoces al Señor. Si tú amas, tú conoces a Dios. Denme un poquito de volumen aquí, por favor, porque así no me esfuerzo tanto con mi voz. Gracias. El Señor es fiel, hermanos. El Señor es maravilloso. Y dice aquí en el capítulo 12, dice acerca de los dones. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos? Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios se llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y aquí en el verso 8 del capítulo 12 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Ok, palabra de sabiduría, ok. Palabra de sabiduría, nosotros cuando nos dejamos usar y Dios nosotros somos instrumento de Dios en esta tierra. Yo te puedo dar a ti palabra de sabiduría, hermano, mira, esto está pasando en tu vida, esto es lo que va a pasar, ¿verdad? Esto es lo que tienes que hacer. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, que solamente viene por medio del Espíritu. A otro, palabra de fe, por el mismo Espíritu. Entonces eso es un don. La fe es un don. Y la fe solo se obtiene por el Espíritu Santo. O sea que nosotros, aunque con nuestras fuerzas físicamente, yo quiero tener fe, no vamos a poder. Tenemos que tener a Jesús adentro de nuestro corazón y al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, ¡pum!, derrama don de fe en ti. Y entonces hay unos que tienen más fe. No quiere decir que no tengan fe. Todos vamos a tener fe en el Señor. Pero hay otros que tienen más fe. Y como tienen más fe, hacen más maravillas. Voy a hacer esto y lo hacemos, ¿verdad? Vamos a comprar este templo por fe. Y los otros tienen fe, pero, sí, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer, pero esto es muy grande y no. Pero hay uno que sí tuvo más fe porque tenía el don de fe, ¿ok? Ese es un don. Entonces, dice aquí, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu.
Y eso era lo que mi esposo siempre me decía, porque él tenía el don de fe. Él me decía, vamos a hacer algo, vamos a comprar algo, esto va a ser de nosotros, esta casita va a ser de nosotros. Tenía fe. Y cuando yo sentía ya le estaban dando la llave, ya nos habían dado el préstamo, todo salía bien. ¿Por qué? Porque él tenía fe que iba a pasar. Pero él a mí me decía, mami, tú tenés el espíritu de sanidad, el don de sanidad, perdón, el don de sanidad. Y él siempre me lo decía. Y yo lo creí, por la fe de él, yo lo recibí y lo creí. Y entonces cada vez que me decía, mira, me duele tal cosa, yo oraba y le ponía la mano y me decía, yo sé que yo tengo fe y tú tenés el don de sanidad. Vení y ora por mí y yo me voy a sanar. Y así pasaba y oraba, y cada vez que decía a alguien, oremos, me decía, mami, ora por el hermano, porque Dios te ha dado ese don a ti de sanidad. Y yo lo creí, hermanos. Pero hay veces, hermanos, que tengamos el don que tengamos, hermano, las cosas van a pasar. Y yo creí en el don que yo tenía cuando a mi esposo le pasó lo que le pasó, y oré y todo, y no se dio. Hay cosas, hermanos, que así tengamos mucha fe, tengamos mucho don de sanidad, hay cosas que no se van a dar porque ya es el tiempo del Señor. ¿Me entienden? Pero eso no quiere decir que el don que está en mí no va a fluir, no va a tener resultado con otro hermano, que yo oré por otro hermano, no va a funcionar. No por lo que me pasó a mí, que oré por mi esposo y no funcionó la oración, yo voy a decir ya no oro por nadie, por sanidad. No, porque Dios sana al que Él quiere sanar. Dios hace lo que Él quiere hacer. Porque nosotros no somos brujos para decir, fulano tiene don de fe, vamos a donde fulanito para que nos sane. No. Dios nos puede usar a todos en don de sanidad, a todos en don de fe. Pero hay unos que tienen más, que el Señor les ha dado más, ¿me entienden? Y a esos es el que el Señor quiere usar en esa área. Yo, por ejemplo, a veces me duele algo y yo le digo, Señor, sáname en el nombre de Jesús. Y yo misma me oro y me sano. Entonces, depende nosotros, si Dios te dijo que tú tienes un don, tú tienes que orar para que tú puedas fluir en ese don que Dios te ha dado. Y dice aquí en el 10, a otro el hacer milagros, a otros en la profecía, a otros en discernimiento de espíritus. Eso era otra cosa que nosotros tenemos con mi esposo, tenía él y yo, que discernimiento de espíritu. Cuando entraba alguien, ya no hay necesidad de saber quién es, ya Dios nos reveló que esa persona es así, y cómo es y con qué espíritu viene. Yo hasta al entrar en Marshalls o en cualquier lado donde están ídolos o cosas, tal vez están en el otro lado y yo ya siento, porque siento discernimiento de espíritu. Me bajo del carro y yo ya sé que hay algo que no está bien y miro y cabal, ahí está una brujería o lo que sea. Discernimiento, Dios te dice, mira, esto está pasando. Son mundos espirituales, hermanos. Pero eso solamente viene por medio de estudiar la palabra, por medio de leer la Biblia. Tú tienes poderes que tú no sabes que tienes, hermanos. Tú tienes dones que tú no sabes que tienes. Pero hay gente que desgraciadamente, y eso es a lo que yo quiero ir hoy, que desgraciadamente usan los dones que Dios les da para manipular la iglesia y para manipular la gente y para hacer su voluntad. Pero no tienen a Dios porque no tienen amor. Tienen dones, pero no tienen a Dios, no tienen amor. Entonces, como hemos dicho siempre, por sus frutos los conoceréis, hermanos. Así hable lenguas, así te ponga la mano para sanidad, así tenga fe, así tenga lo que sea, si no tiene amor, no conoce a Dios. Ahí es donde tú realmente ves si la persona es de Dios o no. Entonces en el 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, hermanos. Y hay gente que negocia con esto, hermano.
Negocia con los dones. Canto, grabo CDs, los vendo y me vuelvo rico. Hago cualquier otra cosa y me voy de predicador y voy a hacerme rico. Hotel de 5 estrellas. Hermanos, así hagas lo que hagas, hermanos. Como decía mi esposo, ¿cómo vas a terminar? Si tú no tienes amor, tú nunca vas a terminar bien. Si tú no tienes a Dios, tú nunca vas a terminar bien. Hablando del mundo físico, mucha carrera podrás tener, mucho dinero, casas, lo que quieras, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Si no tienes a Dios, de nada te sirve. Por eso es que hay veces que tú dices, yo no tengo nada, yo no canto, yo no alabo, yo no toco un instrumento, yo no sirvo de ujier, yo no hago nada en la iglesia. Pero quiero decirte algo, si tú amas a tu hermano, tú tienes todo, hermanos. Tú eres el que más trabaja para Dios. Porque cuando tú tienes amor, ahí es donde eso es lo que verdaderamente la gente necesita, hermano, en estos días. En estos días no necesitamos nada más. No necesitamos ver cantantes, ni grupos, ni nada. Ya nos dimos cuenta que ahora en la pandemia se acabó todo ese relajo. Se acabó toda esa pantalla, se acabó todo eso que andábamos haciendo, que no era cristianismo, sino que al contrario, era como címbalo que retiñe, pero es solo bulla, hermanos. Y no es lo que realmente quiere el Señor. Claro que alabamos a Dios, claro que levantamos nuestras manos, claro que hacemos bulla y decimos gloria a Dios, aleluya. Pero ¿sabes qué? Cuando alguien necesita, cuando alguien está en dolor, por ejemplo hoy que mi hermano Edgar está en dolor, que tienen que desconectar a su hermano, hermanos, lloramos con él, le pedimos a Dios que Dios le dé fortaleza, porque muy contentos podremos estar en nuestra vida, pero si no tenemos a Dios, somos aire nada más, hermanos. Somos aire nada más. Demostremos el amor. Qué lindo es tener todos estos dones, la fe, sanar enfermos, andar haciendo cosas maravillas, milagros. Qué lindo todo eso. Pero ¿a dónde nos vamos cuando muramos si no tenemos amor? Entonces vamos al capítulo 13. Y en el capítulo 13 sí habla del amor. Y el número 1, ¿qué fue lo que dijimos? ¿Qué significaba? ¿Cuál era el significado que nos da revelación el Señor? Que ese habla del corazón lleno de amor. Pero en el 2 dice, y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, hermanos, nada soy. El número 2 es la mente. La fe, podemos decir que es nuestra mente. Vamos a decir yo creo con nuestra mente. Pero el número 1 era el corazón, ¿ok? Lleno de Dios. El número 2, la mente. Yo voy a mover ese monte. Yo voy a hacer esto. Yo voy a lograr esto. Señor, tú me vas a dar esto con la fe. Ese es el número 2. Y el versículo 3. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El número 3 es la voluntad. Es, por ejemplo, voy a dar esto, voy a hacer esto, voy a todo lo voy a hacer. Voy a regalar dinero, voy a comprarle a mi hermano un carro porque no lo necesita, voy a hacer esto, el otro. Es mi voluntad. Pero si no tengo amor, de nada me sirve andar regalando todo y haciendo todo. Número 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece,
No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y si te das cuenta, estoy leyendo sin lentes porque me lo sé de memoria. Pero Dios es fiel, hermanos. Hoy se me olvidaron los lentes. Dios es fiel y maravilloso. Porque nada somos si no tenemos amor, si no tenemos al Señor. Entonces podemos tener el versículo número 2, que el versículo número 2 es la fe en la mente. Creo. Y el 3, voy a dar todo lo que tengo, la voluntad. Pero el 1 es el que permanece, el amor. Que mi corazón esté lleno de amor. Eso es lo más importante, hermanos. Cuando nosotros hacemos lo más importante, que es dar amor a aquel que necesita, ahí es donde realmente nosotros le decimos a la persona que nosotros tenemos a Dios. El amor es un fruto. El amor es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el énfasis de un nuevo nacimiento, hermanos, no son los dones. El énfasis del nuevo nacimiento, de decir que nosotros somos cristianos, es que tengamos amor. Si no tenemos amor, de nada nos sirve. Hermanos, podemos poner todo en el internet, que somos cristianos, que andamos con la Biblia, pero si odiamos a las personas, hermanos, si estamos dando un mal testimonio, por favor, no digas que eres cristiano. No pongas que tú eres cristiano, mejor di que crees en Buda o en Krishna o quien sea, pero no digas que tú crees en Jesucristo si tú no tienes amor. El verdadero amor es lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Eso es lo que realmente es amor, hermanos. Dar la vida por los demás. Decir: Señor, mi hermano está sufriendo, yo no puedo hacer nada, pero yo le doy un amor, le doy sonrisa. Así que si tú no estás haciendo nada aquí en la iglesia, o a lo mejor me estás viendo y estás en tu casa y dices: yo no puedo salir porque estoy enfermo, pero si tú transmites amor, hermanos, tú estás trabajando para el reino, estás trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay gente que necesita amor, hay gente que necesita una sonrisa. Hay gente que necesita saber que Jesús murió por ellos en la cruz del Calvario y que dio su vida por nosotros. Cuando nos viene una disciplina, hermanos, de parte de Dios, quiero decirte que no es por mal. Tú puedes decir: ¿cómo me va a amar Dios si me pasó esto? ¿Cómo tú me vas a venir a predicar hoy que Dios es amor si mira cómo estoy? Me quedé inválido, me pasó este accidente, se me murió un hijo, se me murió mi esposo, me pasó esto y el otro. Y tenemos muchas excusas. Pero la disciplina muchas veces viene, hermanos. Pero dice la palabra que Dios al que ama, disciplina. Y tiene por hijo. Y nosotros no somos bastardos, nosotros somos hijos de Dios. Y es por eso que a veces pasamos tribulaciones y problemas, pero no porque Dios sea un Dios malo y un Dios que no es amor. Dios se alimenta de amor, y a veces son consecuencias de nuestro pecado que estamos pasando, a lo mejor por necesidades, enfermedades. Pero mira, hermano, Dios es un Dios que perdona, Dios es un Dios que sana, Dios es un Dios que liberta, Dios es un Dios que es un Dios maravilloso y que para Él no hay nada imposible.